Veamos cómo resolver el siguiente problema geométrico. En este caso nos da una figura que contiene dos segmentos que son paralelos. Vamos a leerlo. Me dicen en la figura MN es segmento y PQ, estos segmentos son paralelos. Esto nos va a ayudar a resolver el problema, porque en este caso queremos calcular la amplitud de un ángulo. Este ángulo que está aquí, exterior a la unión entre P y A y M. Este es un ángulo que está fuera de esta expresión. Este sería mi ángulo X al cual quiero calcular. Me dicen que este ángulo que está en P tiene una amplitud de 70 grados y el ángulo que está en M, en esta posición, es igual a 120 grados. Esos son los datos que me dan y repito, me piden calcular, en este caso, la amplitud del ángulo X. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a apoyarnos entonces en conocimientos sobre ángulos y suma de ángulos interiores de un triángulo. Recuerden que hay ángulos que cumplen condiciones de igualdad si están entre paralelas. Están los correspondientes, los alternos, los conjugados, etc. Que pueden sumar 180, pueden ser iguales, etc. Los opuestos por el vértice. Entonces ya ustedes estudiaron ese tipo de elementos y saben a qué me refiero. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar convenientemente una construcción auxiliar. Vamos a trazar por MN, que es paralela a PQ, un segmento. Y lo voy a trazar en color rojo. Al hacer esta extensión, hemos logrado construir un triángulo, que sería AM, y vamos a darle a este punto, por ejemplo, vamos a llamarlo punto B, para que me quede un triángulo ABM. Esto es un triángulo que no es rectángulo, pero es un triángulo cualquiera. Pero sabemos cuánto suman los tres ángulos interiores de un triángulo. Es decir, este ángulo que está aquí, en el triángulo, más este ángulo que está aquí, más este ángulo que está aquí, que es el tercero, estos tres ángulos suman 180 grados. Entonces, podemos buscar los ángulos que están en el triángulo y buscar entonces el ángulo exterior, que sería la diferencia a 360, porque sería la vuelta completa. La pregunta, ¿cómo busco el ángulo B? Pero si MN y PQ son paralelas, entonces este ángulo que está en P, el ángulo, el ángulo, voy a llamarlo así, que está en P, es congruente con el ángulo que está en B. Y me refiero al que está dentro del triángulo. Estos ángulos serían ángulos correspondientes entre paralelas. Y los ángulos que son correspondientes entre paralelas son congruentes. Entonces el ángulo B va a ser igual al ángulo que está en P. Y B va a tener también una amplitud de 70 grados. Quiere decir, este ángulo que está aquí ubicado va a medir 70 grados. Ahora la pregunta, este ángulo que está en M y el ángulo de 120 grados no están sobre una recta. Entonces, si los dos ángulos están sobre una recta, los dos suman 180 grados. Es decir, el ángulo que está en el triángulo, que es el ángulo M, más el ángulo de 120 grados, esos dos ángulos suman 180 grados, porque forma un ángulo llano. Vamos a despejar. El ángulo M sería igual entonces, 120 restando, a restar, me daría que el ángulo M es igual a 60 grados. Ya tengo el segundo ángulo de ese triángulo. El ángulo que está en M tiene una amplitud, vamos a colocarlo aquí, de 60 grados. Pero ¿qué pasa en el triángulo ABC? Vamos a escribirlo. En triángulo ABM. ABM es un triángulo cualquiera. La suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Vamos a llamar este ángulo que está aquí, vamos a llamarlo ángulo, por ejemplo, ángulo 1, para diferenciarlo. Entonces, ese ángulo 1, el ángulo 1, más el ángulo que está en B, más el ángulo que está en M, que son los tres ángulos interiores del triángulo, suman 180 grados. Repito, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Pero conocemos B y M, me quedaría entonces que el ángulo 1 más la amplitud de B, que sería 70, más la amplitud de M, que es 60, es igual a 180 grados. Despejando el ángulo 1, nos quedaría, aquí nos daría 130 grados, sumando 70 y 60, igual a 180. Y al despejar el ángulo 1, entonces me quedaría 180 menos 130 y me daría 50 grados. Es decir, que el ángulo 1
que está dentro del triángulo tiene una amplitud de 50 grados. Ahora la pregunta, ¿qué pasa con estos dos ángulos? Esos dos ángulos, X y ese ángulo 1, dan la vuelta completa de la circunferencia, es decir, suman 360 grados, o sea, 4. El ángulo 1 más el ángulo X, los dos suman 360 grados, porque daría el círculo completo. Entonces, ya conocemos que en el ángulo 1 tiene 50 grados. Escribo 50 grados más el ángulo X igual a 360 grados. Despejando el ángulo X, a restar, me daría 310 grados. Y hemos podido calcular la amplitud de un ángulo que está en esa posición aplicando conocimientos de ángulos entre paralelas y suma de ángulos interiores de un triángulo. Espero que hayan entendido, les gusten. En la página existen otros tipos de este ejercicio. Si les gustó, like, se suscriben. Nos vemos en nuestro próximo video.